Hola hermanos, un hermano tenía una pregunta de 1 de Pedro capítulo 2 versículo 2 y bueno, él tenía pregunta de pronunciación y también hablando de las diferencias entre los textos así que tenemos. Bueno, vamos a ver, primeramente vamos a leer en la Reina Valera 60. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Bueno, así tenemos en la Reina Valera 60. Y vamos al griego y ver un poco. Bueno, primeramente hermano, recuerda que la diferencia entre aspirado y no, bueno, dependiendo en el sistema de pronunciación. Si estamos utilizando una pronunciación clásica, así, ese marca que tenemos sobre os va a ser hos, así como un acento así. En lugar de adolon, no tenemos, va a otro lado, otra dirección. Mismo con epipothesate. Pero acá tenemos gina. En pronunciación moderna no respetan ese marca, entonces va a ser ina, pero en más clásica va a ser gina. Entonces, solo tenemos dos de esas marcas así, hos y también gina, así. El resto sin aspiración. Entonces va a ser así. Otra cosa para anotar. Tenemos ¿qué cosa? Que cuando me... sí. En pronunciación moderna, ese dos sonidos, ese diptongo, tiene como pronunciación como af, pero en pronunciación más clásica va a ser como auto. El moderno va a ser auto, pero entonces mismo con esa palabra acá, auxecete, u pronunciación más moderna, auxecete. Entonces, una diferencia entre algunos sistemas. Bueno, entonces vamos a leer. Hos arti geneneta brefe, ta logikon adolon gala, epipothesate hina en auto auxecete. Bueno, entonces tenemos la pronunciación así. Vamos a ver un poco de ese versículo y comparar con... bueno, hoy voy a comparar con otros idiomas antiguos, y con la Biblia castellana antigua, pero también voy a comparar con Biblias modernas también hoy, porque para ver la diferencia entre cómo está interpretado ese versículo. Bueno, entonces, literalmente, el texto recibido que tenemos dice así: Hos arti genenta brefe. Bueno, tenemos dos veces así como infante. Arti genenta como nuevo nacido, así recién nacido. Y también tenemos brefe como un infante, también nuevo, recién nacido así. Entonces, estamos hablando de, bueno, la inocencia de un bebé que no sabe cómo hablar, no puede utilizar la palabra. Interesante, cuando llegamos al latín, vamos a leer rápidamente esa frase en versículo 2. Mire cómo tenemos así: sicut modo gendine infantes. Bueno, tenemos esa palabra infante. Racionible, sine dolo, lac concupiscete,
ut in eo crescatis in salutem. Bueno, puede ver que el latín tiene esa agregación de in salutum, o bueno, puede decir en salud o en salvación. Hablamos de eso, pero en esa frase acá, infantes, geniti infantes. Entonces tenemos acá en ese latín tenemos también como nuevo, recién nacido, pero esa palabra interesante de latín, infante, viene de dos palabras que quiere decir que no puede hablar. Y ¿qué es un infante? Definición de un infante según latín. De in, que quiere decir no, y bueno, eso tiene una cadena de derivación si estudiamos etimología, pero va hacia griego de efemi, que no puede hablar así, es un bebé. Entonces, bueno, cuando estamos hablando de antigeneta breve, bueno, estamos hablando recién nacido, pero también de esa edad de no podía utilizar la palabra. Recuerda que en capítulo 1 estamos hablando de la palabra y como dice, cuando dice en versículo 24 de capítulo 1, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y tenemos versículo 1 que dice, desechando pues toda malicia, todo engaño. Interesante, ese engaño, puede ver acá, que panta dolon. ¿Qué es dolon? Es decepción. Y dice hipocresía, envidias y todas las detracciones. Bueno, enfocar en ese dolon, panta dolon. Todo engaño. La palabra que tenemos que desear ardientemente es adolon, que no tiene engaño, que estamos traduciendo así como no adulterada. Entonces, no adulterada está bien, no hay engaño en eso, no hay decepción. Es que la palabra del mundo muchas veces hay engaño, hay como un gancho para atrapar un pez así. Y tenemos que desear con todos nosotros, que están nosotros, así ese adolon gala, esa leche sin decepción, que no tiene decepción. Y dice que está logikon. Bueno, tenemos esa palabra lógica. Esa palabra logikon, solo se encuentra dos veces. Acá y también en Romanos. Puedo mostrar. Romanos 12:1. Cuando dice nuestro culto racional. Entonces, a ver si eso va a cooperar o no. Vamos a ver, a veces no. Ahí está. Para caló un más adelphoi. Diaton soterion. No, perdón. Estoy inventando. Diaton oike tiromon. No es, perdón, hermanos, necesito nuevos ojos. Totheo, ahí está. Para stesai ton somata hupon thusian zosan hagian eurestan totheo ten logiken latrian humin. Entonces tenemos ese culto racional que como traducimos así, la racional. Y acá tenemos nuestro versículo, en versículo 2, que también dice
logikon, adolon, gala, epipothesate. Bueno, entonces, por eso algunas versiones utiliza como algo como racional o algo así, o una forma, pero esa forma de racional tiene que ver con la palabra, especialmente en el contexto que tenemos, que todo está hablando de la palabra. Entonces, ¿dónde se encuentra esa gala? Bueno, muchas versiones solo dice como leche espiritual o algo así, pero no habla de dónde se encuentra la leche espiritual. Aquí tenemos en la de 09, dice la leche espiritual. Y vamos a ver, es fascinante cuando llegamos a la Peshita arameo, porque tiene bien marcado la palabra, bien marcado leche, y también tiene espiritual. Entonces, a veces cuando hay otra palabra en el texto crítico, a veces vamos a encontrar un raíz, creo, de donde hay variación allí en la Peshita, pero no es como encontramos en otras traducciones que tenemos hoy en día. Es distinto. Bueno, entonces vamos a ver talogikon, adolon, gala. Entonces, yo voy a traducir eso de la palabra así, sin engaño, así. Ahí está el verbo, epipothesate. Epipothesate es un imperativo eristo. Entonces, completamente desear con todos nosotros, así. Tenemos ese pothesete, pero tenemos epipothesete. Entonces, es un gran deseo en nosotros. A mí me gusta cómo está en la 60, pero para mí eso lee muy débil. Desear, bueno, sí, tenemos que desear. A mí me gusta cómo agrega en la Biblia antigua, desear ardientemente, fuertemente, como con todo nuestro ser, así. Cuando leímos un momento antes, en la versión latina, traduce con una palabra que tenemos la palabra concupiscencia. Lo que es interesante, muchas veces dos lados de concupiscencia puede ser, normalmente es algo malo, pero puede ser algo bueno si es por la cosa de Dios. Estamos deseando con todo nuestro corazón las cosas de Dios. Pero dice así, talogikon, adolon, gala, epipothesate. Y bueno, es lo que debemos hacer, como un bebé que solo quiere beber leche. Tiene mucho hambre y quiere comer. Tenemos que desear con una intensidad la leche que no tiene engaño, que es la palabra. Y bueno, ¿para qué? Dice Hina es ¿para qué? En auto, ¿en qué? En esto, en esa palabra, en esa leche. Auxecete es un subjuntivo eristo para que crece, para crecer. Entonces, idea es que es una posibilidad que el creyente no crezca. Y lamentablemente hay muchos creyentes que no crecen mucho porque no están pasando tiempo en la palabra de Dios. Y tenemos que ver, como dice el versículo que sigue, que realmente el Señor es bueno. Dice así
que habéis gustado la benignidad del Señor. Es una cita de Salmo 34:8, y dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Bueno, entonces, vamos a hablar de esa frase que tenemos en la 60, que no tenemos en el texto mayoritario, no tenemos en el texto recibido, pero en algunas versiones del texto griego, sí. Bueno, en esa edición tenemos marcado acá en negritas, con ese número así, que el texto crítico de Westcott Hort agrega así: es soterion, hasta o hacia salvación, bueno, es que puede decir también, puede traducir en el griego es soterian como con referencia de la salvación. Entonces, si agregamos, si no agregamos, no es necesario que está así con esa idea de que estamos creciendo para ser salvos. Pero vamos a ver, hay algunas versiones que traduce esa frase así. Para mí es mejor no tener esa frase, o si está, no está en el texto tradicional griego, pero vamos a ver que está en la Peshitta arameo, pero no así, y no puede ser interpretado así para obtener salvación, como traducen algunos. Vamos a ver que vamos rápidamente a la Biblia de 09 antigua, ¿sí? Y vamos a ver que tiene en el 09 tiene esa frase que por ella crezcáis en salud. Bueno, vamos a ver: desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, así, sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Bueno, en ese paso durante la traducción, 09 no tiene la palabra así. Está traduciendo esas lógicas como espiritual. Entonces es algo como la 60. Traduce más claro ese sin engaño, adolo. Pero tenemos ese agregado, pero no es tan agregado por ellos del texto crítico de 09. Obviamente, ellos que convenían en 09 y cumplieron esa traducción en 1923, que salió la versión 09. Yo entiendo que es muy raro, pero así es. Y realmente no estaban ellos como un grupo de sociedad bíblica. Ya habían rechazado ellos, personalmente, una mala decisión, pero lo que decidieron la mayoría de sociedades bíblicas, el texto recibido en ese días. Pero esa decisión de agregar en salud, no, realmente vamos a ver que tenemos en la Biblia del Oso también, siguiendo el latín. Vamos primeramente, 1865 no se encuentra allí. Como niños recién nacidos, desead ardientemente la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis. Bueno, a mí me gusta como lea en ese versículo, esa versión, porque está siguiendo el texto griego recibido muy bien. Y a mí me gusta cómo agrega esa intensidad así, ardientemente. Y es obvio que estamos creciendo en la palabra, así. Entonces, cuando llegamos a la Biblia del Oso, dice así: desead como niños recién nacidos la leche racional, que es sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Bueno, entonces tenemos esa cosa agregada, pero también hay que entender
que la palabra soterion, que muchas veces está traducido como salvación, también puede ser traducido como salud. Y bueno, en la Biblia antigua, muchas veces donde tenemos a nuestro oído moderno necesitamos escuchar la palabra salvación. A veces, muchas veces en la Biblia antigua traduce como salud. Y normalmente vamos a interpretar como salvación, pero también hay veces que podemos mantener esa traducción como salud. En ese caso, realmente hace bien tener así como salud, porque entonces no hace daño al texto en ese sentido. Es que estamos creciendo en la palabra, así, o en esa versión de la Biblia del Oso, en la leche racional, o que tiene razón. ¿Qué es la palabra? Todo bien está en el contexto con capítulo 1. Pero bueno, ahí tenemos, creciendo en la salud espiritual. Entonces es una manera para traducir eso, pero a mí me gusta esa versión. Como niños recién nacidos, desear ardientemente la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis. Bueno, vamos a ver algunas cosas interesantes. Primeramente, vamos a buscar la Biblia inglesa así. Dice en ese versículo, 1 Peter chapter 2, verse 2. As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Bueno, es otra vez una versión tan linda, tan directa y tan pegada al griego tradicional. Dice así, as newborn babes, como bebés recién nacidos. Desire the sincere, perdón, no puedo leer inglés. Desire the sincere milk of the word. Desea la leche sincera de la palabra. That ye may grow thereby. Que por esa podían crecer, así, más o menos. Bueno, entonces, una vez más voy a mencionar en latín esa frase que tenemos agregado. Ut in eo crescatis in salutem. Lo que es interesante es entender es que en latín no debe significar salvación tampoco, porque salutem, in salutem, puede decir en salud, en nuestra salud, hablando de salud espiritual. Y es interesante, y bueno, vamos a llegar próximamente a la Peshitta, porque la Peshitta lea muy interesante en eso. Y va a ser difícil explicar cómo había llegado la Peshitta desde el griego. Yo personalmente no sé exactamente qué nació primero, arameo, griego. Yo creo que los dos casi al mismo tiempo, pero muy, muy antiguamente, y bueno, en un tiempo que tenía don de lenguas también. Entonces, para mí, bueno, el texto tradicional griego es muy bueno, así es la palabra de Dios, pero también, bueno, es muy respetable también la Peshitta del Nuevo Testamento. Es muy interesante ver cómo andan juntos, texto tradicional de griego y también el arameo. Y lo que es interesante muchas veces, las diferencias que tenemos en las 60 con el texto griego tradicional están dando con la Peshitta muchas veces. Bueno, pero vamos a ver, primeramente, in salutem puede decir
en referencia de salvación, si estamos hablando así. También puede decir en referencia de nuestra salud, nuestra salud espiritual, así. Puede ser decir en salud o hacia salud. Entonces podemos, o hacia salvación, también podemos tener esa traducción desde el latín. Y obviamente Jerónimo, siendo parte de la Iglesia Católica, tenía esa interpretación de la salvación que era algo procedural. Y obviamente estamos rechazando nosotros esa postura por la palabra y también porque lo que, bueno, no hay otra cosa, es lo que vemos en la palabra. Vamos rápidamente a la Peshitta y primeramente yo quiero aclarar que a mí no me gusta la traducción en ese versículo de la Peshitta español. Como le dije antes, muchas veces he cambiado de la Peshitta lo que encontramos acá para leer más como la 60. Y no es mal. A veces creo que el propósito de ellos hacer que no suene muy raro en toda esa cosa para ser compartido con otros así. Entonces muchas veces esa traducción está medio, ¿cómo se llama?, interpretada o dinámica y no muy pegado muchas veces a la Peshitta, el arameo. Pero voy a mostrar algo, especialmente esa frase que se fortalecen mediante ella. Bueno, voy a leer. Y sean como niños recién nacidos que desean la palabra cual leche pura espiritual. Bueno, está más o menos bien hasta ese punto. Para que se fortalezcan, así está bien, mediante ella para salvación. Última frase, no puede ser. De esta traducción no tiene nada que ver con salvación. Es mala la traducción acá. Y voy a mostrar el porqué. Esa última palabra que tenemos acá, lekaye, perdón la pronunciación, algunos siriacos escuchando, lekaye, es que es hacia la vida. Entonces, utilizando la palabra la vida, lechaye, literalmente mismo con el hebreo, como cuando dice lechaim, va a escuchar en hebreo moderno también lechaim, a la vida así, o acerca de la vida, o hacia la vida. Entonces, lo que tengo acá es, bueno, voy a compartir, si puedo. Hice una traducción de ese versículo para ustedes, de la Peshitta, de arameo. Y hay otras maneras para traducir eso, pero es una manera. Yo traducé así. Ese amarillo quiere decir un imperativo. Y ese que tiene rojo así es un imperativo, un verbo intensivo así. Entonces, todo que es amarillo es imperativo como un mandamiento así. Y lo que tenemos en rojo es con intensidad. Y tenemos la traducción y tenemos el arameo, el siriaco así. Allí puede coordinar con los colores. Y ese negro así es imperfecto. No normalmente vamos a traducir como futuro así, si eso tiene sentido. Bueno, primeramente tenemos y sean como infante, debe ser plural, perdón, infantes recién nacidos que desean con intensidad
la palabra como a la leche pura y espiritual, o podemos decir pura y del espíritu. A mí me gusta del espíritu, porque es algo diferente que tenemos en la Peshitta. Tenemos esa palabra ruká, así, del espíritu, así. Bueno, entonces sí, para que en él sean nutridos para la vida. Perdón, escrito muy mal así. Pero bueno, así. Y sean como infantes recién nacidos que desean con intensidad la palabra como a la leche pura y del espíritu espiritual, para que en él, o si traducimos así como espiritual, así en ella, sean nutridos para la vida. Entonces, hay muchas formas que podemos traducir, pero lo que tenemos es ese desear que tenemos en la 60, en la Peshitta, en el siriaco, tenemos así como un verbo intensivo. Entonces, por eso tenemos ese verbo acá, epipothésate. Puede ver un imperativo así, eristo. Pero también esa primera frase en el arameo es un imperativo así, para ser así. Dice, sean como infantes recién nacidos. Entonces, no tenemos un imperativo en el griego, pero en el arameo sí tenemos. Interesante para mí. Entonces, es un mandamiento para nosotros como creyentes. Recuerda, eso no tiene que ver con la salvación, para obtener la salvación, porque ya está hablando con creyentes. Y también entendemos que la salvación es algo que ya tenemos, 100%. Es posible, yo creo que no está hablando de eso, pero es posible hablar de como tenemos en el texto crítico que agrega para la salvación, así que esa salvación puede hablar de como tenemos el segundo Pedro, cuando estamos hablando de la salvación total, cuando llegamos al final y estamos salvados de la presencia de pecado. Pero creo que no está hablando de eso. Está hablando de nuestra vida espiritual, especialmente en la Peshitta. Es bien derecho y clarito como es. Bueno, entonces deseen con intensidad, un verbo intensivo. Y tenemos también una repetición de dos palabras. Yeleda, acá, es que es como un bebé, un infante. Y también tenemos Shebura. Perdón la pronunciación, yo soy mal con los vocales porque no hay vocales. Hay vocales, pero no hay vocales. Bueno, como hebreo. Pero es distinto. Tenemos dos veces esa palabra infante, dos tipos de palabra de infante, y idea es que estamos hablando de infantes recién nacidos, bebés que no tienen capacidad de hablar, utilizar la palabra, y son completamente dependientes en la leche, la palabra, leche de la palabra que van a recibir. Y otra cosa que tenemos acá es que tenemos como la leche pura y espiritual. Tenemos en eso tenemos la palabra, ahí está. La malta. Tenemos la palabra, entonces no hay duda en la Peshitta. Tenemos la palabra
palabra. Así. Y tenemos que es de la leche y de ruquía, así, del espíritu, espiritual, podemos decir. Y acá, de Bach, en ese, o en él, el espíritu, en él, o en la palabra, así, podemos crecer así, o ser nutridos. Otra versión Peshitta en español dice fortificado. Esa palabra está bien. A mí me gusta nutrido porque tiene idea de ser nutrido. Le calla hacia la vida o hasta la vida. Entonces, idea es que realmente muy parecido a lo que tenemos en la ley de Dios cuando Moisés tenía los dos, las bendiciones en un montón y las maldicias en otro montón, y dejaron la elección a la gente para elegir la vida. Recuerda cómo dice, para elegir la vida. Y básicamente está diciendo así. Pero no, esa frase como tenemos para salvación, no. Borrar, por favor, no pertenece a la Peshitta, no debe estar así. Creo que habían puesto porque para coordinar con la 60 nada más. Bueno, como prometido, vamos a ver rápidamente algunas otras versiones que hay. Bueno, acá tenemos, para poner en memoria otra vez, como tenemos en 1865, yo quiero utilizar como un base para comparar, el resto. Otra vez dice, como niños recién nacidos, desear ardientemente la leche no adulterada de la palabra. O podemos decir también, a mí me gusta el 09 en esa parte, sin engaño. Si ponemos sin engaño acá con el resto de 1865 va a ser lo perfecto que hay. Pero no adulterada quiere decir como sin engaño, sin decepción. Ahora lo que voy a hacer es, voy a seleccionar, si no había utilizado esa Biblia, es muy buena, es gratis, puede descargar y puede seleccionar por presionar, y ese que parece una Biblia, así, voy a tocar allí y va a abrir en cualquier Biblia que hay descargado. Va a mostrar todo en orden. Voy a leer de varios de estos. No es que estoy diciendo que estoy de acuerdo de muchos de ellos, pero para comparar. Bueno, ya leímos ese allí. Acá tenemos una Biblia católica, Biblia latinoamericana, 1995. Y a mí me gusta cómo lee. Mire cómo dice: como niños recién nacidos, busquen la leche no adulterada de la palabra. Gracias a ella crecerán y alcanzarán la plenitud. Bueno, es muy bueno. Entonces, todavía está utilizando el texto crítico como Aisoterion, pero está traduciendo en esa forma de la salud espiritual. Entonces dice, y alcanzarán la plenitud. Y también tiene acá esa traducción de la palabra. Bastante bien. No estoy diciendo en otros versículos. Ojo, hay algunos lugares en esa Biblia que son muy malas, especialmente cuando hay versículos que hablan de bautismo, porque una versión dinámica católica, entonces muy interpretado a la doctrina de ellos. Entonces, en ese caso, sí lee muy bueno, otros lugares no. Bueno, mire acá, qué mal, Biblia Dios habla hoy, que es muy popular y lamentablemente una Biblia
muchas veces vendido en las asociaciones bíblicas acá en Argentina, en otros lugares. Y hay muchos que están empujando esa versión y yo no tengo uso para esa Biblia. Sí, alguien puede leer y ser salvo, pero va a ver, mire cómo leen. Como niños recién nacidos busquen con ansia, eso está bien, esa parte, hasta allí estamos bien, la leche espiritual pura, no tiene de la palabra. Pero mire cómo dice, última parte, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. Bueno, si estamos hablando de personas perdidas, bueno, pueden leer la Biblia, entender a Cristo y creer. Pero no, eso parece salvación procedural. No funciona. X para eso. Biblia de las Américas. Desear como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Bueno, eso es realmente muy similar con la 60. Es que no están interpretando qué quiere decir para salvación. Puede ser predicado por algunos que creen así, que es para recibir la salvación, u otros que, como yo, que no creen así, pueden utilizar y decir para salvación como en referencia de nuestra salvación. Entonces, como la 60 no necesariamente quiere decir que es leer la palabra para ser salvo, así, de creyentes o para obtener salvación, crecimiento. No crecemos para ser salvos. Bueno, entonces, pero eso no es preferible para mí. A mí me gusta cómo agrega así la palabra en lugar de leche espiritual, pero tengo que rechazar el final de la Biblia de las Américas. Bueno, ahora otra Biblia católica, Libro del Pueblo de Dios. Como niños recién nacidos desean la leche pura de la palabra y que los hará crecer para la salvación. Otra vez es muy similar que la 60. Está hablando a obtener la salvación por crecer en la palabra. No, eso no. Si está hablando en referencia, está bien, pero es muy ambiguo, es el problema. Bueno, otra, no estoy familiar con eso, pero dice, ¿cuál recién nacidos la racional indolosa leche ansiad, a fin de que en ella crezcáis en salud? Bueno, poco como pedacitos, pero parece que eso salió de un interlineal, parece, no sé. Bueno, vamos a Nácar Colunga, es una Biblia católica, y dice, y como niños recién nacidos, apetecer la leche espiritual para con ella crecer en orden a la salvación, o rechazar. Biblia Nueva Traducción Viviente dice, como bebés recién nacidos desean con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación, piden a gritos ese alimento nutritivo. Bueno, es un buen ejemplo de una Biblia dinámica. Entonces ya vimos todo, ya vimos texto tradicional, texto crítico es igual, solo agrega otra frase que eso tiene. Ya vimos latín, ya vimos arameo, y agregar todo a la vez, no tiene tantas palabras como acá. Pero eso dicho, en ese caso, esa versión está bien con ese versículo. Bueno, dice, deseen con ganas la leche espiritual
no tiene palabra, es única cosa, no tiene palabra. Pero dice, mire cómo están contando con esa frase de texto crítico, eis soterion. Crezcan para que crezcan a una experiencia plena de la salvación, pidan a gritos ese alimento nutritivo. Entonces, en esa versión está utilizando esa frase no para obtener salvación, más para aumentar nuestra experiencia de la salvación. No es mi versión favorita y es una versión plenamente texto crítico. Y hay muchos lugares que a mí no me gusta cómo rinden los versículos, pero en ese caso está bien y realmente con ese deseo que debemos tener con la palabra, es muy directo. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Bueno, que la gente de Dios piden con gritos para la palabra de Dios. Ahora, bueno, a veces no encontramos tan deseo. Bueno, con tema de popular nueva versión internacional, tenemos que decir cuál nueva versión internacional. Y como digo yo, es que, bueno, cada año tiene otro y cada uno leen diferente. Solo tengo 2 ejemplares. Pueden buscar ustedes el resto. Tengo el 22 más recién y también tenemos 19 y también creo que hay un 15 y no recuerdo cuál es el primero. Tengo que buscar. Pero cada uno lee en diferente, distinto. 22 de Nueva Versión Internacional dice: desean con ansias la leche espiritual pura, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Bueno, tienen la frase que personalmente no agrego yo, pero no tiene mención de la palabra, utiliza espiritual en lugar. Pero no están enseñando, esa versión al menos, que tenemos salvación por crecer en la fe. Bueno, entonces bien. Nueva versión internacional es simplificada. Bueno, si no es tan fácil, puede tener más simplificado siempre. Dice: los niños recién nacidos desean con fuerza la leche pura que los hará crecer. Busquen ustedes todo lo que es bueno para que crezcan espiritualmente y disfruten su salvación. Bueno, tiene muchas palabras agregadas, pero al menos no está en contra de lo que dice el versículo. Bueno, ya leímos Peshitta español. Otro de Stendhal es una traducción, creo, de texto mayoritano. Texto recibido no, pero texto mayoritano. Lea casi igual que... Bueno, ahí está, puede leer. Es como la 60. Eso va a ser como el 09. Pero sí. Creo que tengo que buscar. A veces no he visto hasta ese día una versión de 1862 que es fiel a los PDFs. Yo tengo un PDF y tengo que buscar allí. Normalmente esa versión lee exactamente como la de 09, pero es un poco más fiel textualmente al texto recibido. Bueno, ya leímos 60, 95, Reina Valera 95, y desear como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Bueno, 09 ya leímos. Reina Valera actualizada, un texto crítico, utiliza: desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, como la 60. Otra vez ese de ser de 1602
del cántaro, no encuentre hasta ese día una versión electrónica que es bien pegada a la Biblia de verdad de cántaro. Hay que buscar el PDF, lo que hago yo. Muchas veces están más como, hay otra versión que se llama purificada de un hombre que está en México que no le gusta cómo están las Biblias. Bueno, yo no voy a hacer, bueno, puede buscar si quiere escuchar a él, no quiero escuchar a él. Pero bueno, vamos a ver Reina Valera contemporánea. Bueno, y es una versión, una mezcla. Es casi igual textualmente con la 60 en su texto base, en ese sentido. Pero es dinámico, es una traducción dinámica. Entonces, dependiendo en el traductor, en el versículo y qué pensaba él que está diciendo el versículo, entonces va a cambiar mucho. En esa ocasión es bastante mala la traducción. Dice, busquen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, es igual hasta ese momento, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. No podemos evitar eso. Está hablando de salvación por crecer. Hay otros lugares que esa versión lea muy bien en muchos lugares. Utilice usted más que vosotros, y hay lugares que lean tan lindo esa versión, pero acá no. Ojo, no es salvación por obras. Y bueno, ahí está Gómez, también de Gómez. ¿Cuál año de Gómez? Porque creo que primer salió en el año 2004, creo. Y yo tengo de 10 y su más recién de 23. Pero una versión bastante bien, textualmente. Bueno, algunas cosas para mí que a veces traducen algunas cosas raras que ya estaban bien en la línea Reina Valera de Biblia del Oso, ya tenía bien, pero no lean a veces como la Biblia inglesa. Yo soy un proponente de la Biblia inglesa, es mi Biblia en inglés, pero bueno, también Dios puede hablar español. Y hay muchos momentos, especialmente en el Antiguo Testamento de Biblia del Oso, que hay una traducción de una frase hebrea que lean tan lindo con el hebreo, pero diferente que el inglés. Pero lo que es interesante es que los dos son correctos. Es que Casiodor Reina estaba enfatizando un aspecto de frase hebreo, de griego, y los traductores de la Biblia King James otra cosa, pero los dos son correctos. Pero bueno, hay algunos hermanos que bueno, como ellos que proponen la de Gómez, y también ellos que están en control de imprimir 1865. Para mí, la mayoría son locos, pero bueno, no decir que no son hombres de Dios, porque yo he conocido a algunos que son fieles en su deseo para servir a Dios y están ganando almas, y doy gracias por ellos. La contención no quiero, no. Lo que están tratando de hacer ellos es bueno, su intento es bueno, su deseo para preservar la palabra de Dios es bueno, admirable, pero a veces como la contención que resulta, y yo entiendo que es un debate sangriento así, y al final casi nadie está correcto. Los eruditos modernos no son correctos, y ellos que a veces se convierten en fanáticos quemando Biblias que no le gustan a ellos, son locos, para mí locos. Pero bueno, la Biblia Gómez es una buena Biblia.
y bueno, tenemos así, eso lean como la 60, pero sin para salvación. Entonces, textualmente está bastante bien así. Y también tiene la palabra, así, desear como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra para que por ella crezca. Bien, muy bien. Hay otra versión, eso, Reina Valera Independiente, creo que es una versión que salió de una iglesia independiente de Argentina, creo. No los conozcan, no los conozco, pero dice así: desean como niños recién nacidos la leche, la palabra no adulterada, para que por ellos crezcan y tienen en corchete así para salvación. Bueno, y también puede decir en referencia de salvación, pero es ambiguo. Bueno, creo que hay otra traducción del lenguaje actual, otra Biblia que a mí no tengo uso para esa Biblia. Pero bueno, están vendiendo muchas asociaciones acá. Dice: más bien busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu, así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre. Si lo hacen así, serán mejores cristianos y Dios los salvará. Salvación por obras. Bueno, si somos fieles, Dios va a salvarnos. No, la salvación es en Cristo. Y solo hay salvación en Él. No hay salvación en el mundo. Bueno, Biblia se llama Versión Moderna de 1929. Es por ese hombre Platt, que tenía uno de que ayudaban en la revisión de 1865, pero también después él fue al lado de texto crítico y bueno, tiene esa versión moderna de ese tiempo. Como niños recién nacidos, apetecer la leche espiritual pura, a fin de que con ella crezcáis para salvación. No, la mayoría de la obra de 1865 era de Ángel de Mora, un hombre de España que salió de la Iglesia Católica y fue muy perseguida. Así puede leer su historia de su persecución por la Iglesia Católica, y hizo la mayoría de la traducción allí. Y realmente la de 1865 no realmente era una revisión fuerte, no, realmente casi igual que la Biblia del Oso antes. Bueno, ya leímos inglés. Bueno, ahí está. Creo que tenemos todo de casa. Hay un ejemplo de griego. Puede ver cómo Estéfanos no tiene, de Besa no tenía, Scrivener no tenía, Tischendorf sí, porque está basado en texto crítico Aisoterion. Trageles sí, Aisoterion, Westcott Hort, Aisoterion. Y bueno, en las Biblias modernos, sí, había mucho más así. Bueno, es suficiente para hoy. Bueno, hermanos, espero que eran de bendición eso. Poco largo, pero bueno. Obviamente lo bueno de YouTube es que podemos pausar, hacer algo y volver. Pero bueno, ahí estamos, hermanos, y espero que tengan muy buen día y que Dios le bendiga. Nos vemos.